Existió un capo en Honduras del cual no se hizo mucho eco en el país y que el mismo Tony Hernández mencionó en varias ocasiones durante su interrogatorio ante agentes de la DEA, y este sujeto estaba al mismo nivel de Don H, el Rojo o el mismo Tony Hernández. Pues nos referimos a Carlos Mauricio Toledo Orellana, o mejor conocido como Carlitos, quien era el mejor amigo de Tony Hernández, según lo confesó luego de ser arrestado por agentes de la DEA en el aeropuerto de Miami, Florida. De este sujeto hay muy poca información al respecto, solo se sabe que es originario de Gracias en el departamento del Empira, lugar donde también es originario Tony Hernández y en el lugar que se habrían conocido desde hacía años. Hernández declaró que Carlos Toledo, o Carlitos como él le decía, le alquiló una propiedad por varios meses ubicada en Tegucigalpa, y que cuando Carlitos necesitaba dinero se iba a trabajar a San Pedro Sula, pero él no sabía en qué. Cuando Carlos regresaba a Tegucigalpa, Tony declaró que lo hacía con mejor vestimenta y bebidas alcohólicas finas. Nos fuimos dando cuenta que él trabajaba con el Rojo y Don H, declaró el mismo Tony Hernández. Porque sí, mi mejor amigo, yo sabía que él trabajaba con ellos. ¿Y quién es esa persona? Se llamaba Carlos Mauricio Toledo. Okay. Inclusive él vivió en mi casa, en Tegucigalpa. Cuando él sentía necesidad de dinero me decía, voy a ir a San Pedro a trabajar. Al principio yo no sabía en qué trabajo era, ya después cuando yo lo miraba que venía con ropa, con whisky, con todo. Y en un pueblo pequeño pues todo se sabe. Y ahí nos fuimos dando cuenta que él estaba trabajando con Don H y con el Rojo. Entonces ahí fui conociendo al Rojo. Por otro lado, sumado a las confesiones del mismo Hernández, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, cuando testificó en el juicio contra este sujeto, dijo que pagaba $5,000 a Tony Hernández cada vez que éste le informaba sobre retenes policiales o investigaciones policiales en su contra. Para hacer dichos pagos, este traficante dijo que usaba como intermediario a Carlos Toledo para hacerle llegar el efectivo al mismo Tony Hernández. Sumado a esto, El Rojo mencionó también que un guardaespaldas del presidente Juan Orlando Hernández, identificado simplemente como Portillo, acompañaba a veces a Tony Hernández en sus reuniones con traficantes, y fue en el 2004 cuando El Rojo conoció a Tony Hernández en la casa de Carlos Toledo en San Pedro Sula. Toledo Orellana era socio de figuras claves dentro del tráfico de mercancía en Honduras, como ser Don H, El Rojo o el mismo Tony Hernández, según lo reveló él mismo en el interrogatorio con la DEA. También el capo guatemalteco Josué Chan Monroy declaró que Tony Hernández como Carlos Toledo estaban involucrados con El Rojo, siendo Tony Hernández quien distribuía la mercancía y Carlos Toledo su mano derecha. De igual forma, Tony Hernández admitió que había conocido al Rojo a través de Carlos Toledo y afirmó que llegó a relacionarse con ambos en las reuniones que estos sostenían. Tony Hernández dijo a la gente de la DEA que Carlos Toledo era su mejor amigo, pero que había sido liquidado por sus vínculos con el narcotráfico. Con Don H yo solo hablé 2 veces de saludarlo, porque él no me... Entonces nunca le pasaste información a esos señores, o directamente o indirectamente por medio de terceros. Pues... Piéntelo bien. Correcto, yo le decía ¿cómo se llama? A Carlos le digo yo, ¿y cómo es que hacen estas papadas aquí? Mira, hacemos esto, de pasar todo lo que iban a traer. Él te explicaba cómo traspasaba la droga por Honduras. No, cómo aterrizaban. Cómo aterrizaban. Iban ellos con unas luces que parecían de Navidad, decía él bromeando. Y efectivamente el día 6 de septiembre del año 2011, a eso de la 1:30 de la tarde en la avenida Junior de San Pedro Sula, Carlos Mauricio Toledo Orellana, de 36 años de edad, iba como pasajero en un carro Toyota Matrix conducido por otro joven cuando fueron atacados sin piedad. Según reveló la Policía Nacional de aquel entonces, fue a la altura de la gasolinera ESO en San Pedro Sula, cuando otros sujetos aparentemente en motocicleta los atacaron a disparos y se dieron a la fuga. Los 2 usuarios del carro resultaron gravemente heridos, pero Mauricio Toledo más que el mismo conductor. Y gracias a eso fue que el conductor logró movilizarse hacia una clínica privada y poder ser atendido por los médicos. Sin embargo, Carlos Toledo falleció sin ni siquiera tener la oportunidad de ser auxiliado, y su cadáver quedó inerte en el asiento delantero recostado hacia la izquierda. Información de la policía indicó que el automóvil tenía al menos 25 perforaciones de arma de fuego,
y medicina forense constató que 16 balas habían perforado el cuerpo de Carlos Toledo. Hubo un intercambio de disparos, dijo Héctor Iván Mejía, quien es el jefe policial en San Pedro Sula, al mismo tiempo que Mejía resaltó que al parecer Toledo andaba en San Pedro Sula visitando a unos familiares y que la persona que conducía el carro y logró sobrevivir lo había ido a recoger a un lugar, pero no se sabía cuál. Pero el nombre de este ex capo y socio de Tony Hernández, Don H y el Rojo, seguiría sonando a más de 13 años de su muerte, pues el día 6 de agosto del año 2000, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, ejecutaron 3 allanamientos de morada y acción de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Esto relacionado a miembros de la estructura de tráfico de drogas que dirigía el ex congresista Juan Antonio Hernández, condenado en Estados Unidos. Dichos allanamientos tuvieron lugar en Gracias Lempiras, San Pedro Sula, Cortés y Tela en el departamento de Atlántida, donde se ejecutaron 23 allanamientos de varios muebles e inmuebles y sociedades mercantiles, todas relacionadas con Carlos Mauricio Toledo. Las autoridades también lograron demostrar que Carlos Mauricio Toledo también estuvo relacionado dentro del bajo mundo con Mario Leonel Calix Hernández y su hermano Cubeta en operaciones de tráfico de mercancía. Los allanamientos fueron en Gracias Lempiras, San Pedro Sula y en Tela, Atlántida, donde aseguraron 23 bienes, muebles e inmuebles y de sociedades mercantiles relacionadas a Carlos Mauricio Toledo Orellana, asesinado en el año 2011. Toledo supuestamente era socio de Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, Víctor Hugo Díaz, alias El Rojo, y del ex político Tony Hernández. El Ministerio Público el día de hoy, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, echó a andar esta operación con el fin de poder asegurar bienes a miembros de estructuras ligados a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, ligado al narcotráfico y condenado en Estados Unidos, y al señor José Emilio Fernández, conocido con el alias de Don H. A todos los miembros de esta estructura además se les abrió una investigación. La operación tiene como objetivo la búsqueda de indicios relacionados con los delitos de tráfico de droga y lavado de activos, así como desapoderar a los supuestos socios de los bienes que no tengan justificación lícita de procedencia. Y fue así como terminó Carlitos, quien no se sabía que era un gran capo en Honduras hasta que su mismo amigo Tony Hernández lo reveló en el año 2018. Sí, mi mejor amigo, yo sabía que él trabajaba con ellos. ¿Y quién es esa persona? Se llamaba Carlos Mauricio Toledo. Okay. Inclusive él vivió en mi casa, en Tegucigalpa. Cuando él sentía necesidad de dinero me decía: voy a ir a San Pedro a trabajar. Al principio yo no sabía en qué trabajo era. Ya después, cuando yo lo miraba, que venía con ropa, con whisky, con todo. Y en un pueblo pequeño pues todo se sabe. Y ahí nos fuimos dando cuenta que él estaba trabajando con Don H y con el Rojo.